Continuamos con nuestra agenda académica con esta intervención del presidente de Impulsa, Ignacio Gaitán Villegas, quien es un referente en todos los temas de innovación y emprendimiento en el país y viene a acompañarnos también en nuestro Latam FinTech Market. Ignacio, quiero compartir con ustedes un poco cuál es su perfil. Ignacio, pues como se los decía, actualmente es el presidente de Impulsa Colombia, ejerció como decano ejecutivo de la Escuela Internacional de Administración y Marketing y de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido profesor en esta misma universidad de asignaturas como Historia de las Ideas Políticas, Economía Colombiana, Entorno Económico y Globalización. También se ha destacado por una cátedra que se denomina Gerencia y Felicidad. De profesión es abogado también de la Universidad Sergio Arboleda, con posgrado en Derecho Público y Económico y posgrado en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda también. Master Executive en Administración de Empresas y Liderazgo. Bueno, Ignacio, mil gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Con tu intervención, por supuesto, se van a conectar los temas de emprendimiento que tienen todo el sentido para lo que es esta industria, que es una industria de nuevos modelos de negocio basados en tecnología, pero lo más importante es, la tecnología es el medio para la industria fintech, pero digamos que acá la innovación en la industria fintech realmente es la innovación basada en el usuario. Entonces, adelante, Ignacio, con tu intervención y nuevamente mil gracias. Vemos la presentación proyectada, pero Ignacio, no te vemos ni te oímos. Ahora sí te vemos. Les decía que, digamos que dentro del análisis de lo que agregan valor ustedes para un Latinoamérica en desarrollo, no implica únicamente con la industria. Quisiera que empezáramos a proyectar algunas reflexiones que les tengo, porque dentro de las reflexiones quiero llegar a una introducción. Como muy bien dicen ustedes, yo tengo la fortuna de ser actualmente presidente de la Agencia de Innovación y Emprendimiento de Colombia, que se llama Impulsa. Y dentro de esa fortuna que tengo al liderar la organización, he tenido la oportunidad de mirar varios caminos. Varios caminos que representan, uno, haber tenido la fortuna con Víctor Muñoz, a quien ustedes también han visto, de acompañar al presidente en mucho de la estrategia digital que se enmarcó dentro del gobierno en medio de la pandemia. Sin lugar a dudas, ustedes saben muy bien que en el caso del gobierno de Colombia le hemos apostado a un gobierno digital, le hemos apostado a un ecosistema en donde creemos que lo digital puede ser el camino para, les puedo decir, para lograr equidad, para lograr igualdad social, etc. Y en ese orden de ideas, en el medio del camino desarrollamos básicamente apropiación digital para la toma de decisiones, plataformas con varios aliados, y hablo de empresas de tecnología que nos quisieran acompañar, por ejemplo, desarrollando dashboards o desarrollando muchos, muchos elementos que nos permitieron monitorear, por ejemplo, en ciudad de la crisis. Un segundo ejemplo que pongo en el marco de la innovación antes de aterrizar en la industria, que para mí fue súper retador y súper importante, tuvo que ver eh, con una anécdota no menor, y es que por allá, yo recuerdo, no tengo la fecha exacta, pero ya prometo recordarla durante la conversación, por allá por el 25 de marzo, un día me llama el presidente y me dice, Nacho, yo soy Nacho, soy Ignacio, uno de los mayores riesgos que vamos a vivir es el tema de asistencia alimentaria. Y era de manera muy preocupante, me decía el presidente, miren, por increíble que parezca, vamos a necesitar que ustedes a través de la tecnología
me acompañen en el proceso de llevar comida a más de los 100 municipios que hay en Colombia o los 32 departamentos. Y me acuerdo que le dije, bueno, presidente, ¿y cuál va a ser el rol de Impulsa ahí? Y me dice, Nacho, el rol va a ser, el rol va a ser el que a través de una plataforma digital podamos hacer la gestión hacer la gestión de mercados. Le digo, bueno, muy bien, presidente. Me parece perfecto y quería entender un poco que él lo que estaba pidiendo era entender el rol de la tecnología para atender este proceso. Me acuerdo perfectamente que lo primero que hice fue llamar a las industrias. Entre ellos hablé con varios de la industria fintech en Colombia, porque había que entender que esto era un problema no de alimentos, los alimentos estaban, sino era de capacidad de entrega, de capacidad de distribución, de despliegue estratégico. Era entender la capacidad que queríamos tener como país para construir la posibilidad de evitar el hambre a través de la tecnología. Y me acuerdo perfectamente que hablando con ustedes, hablando de la industria, hablando con varios sectores, terminamos en 3 o 4 meses desarrollando hoy un activo para el Estado, que es la forma de hacer trazabilidad para la entrega de alimentos, que ya como ustedes bien lo saben, es una plataforma que podrá servir seguramente en el futuro para muchos otros caminos. Y después de eso, y hago ese marco de referencia, quiero hacer una segunda declaración. Es recordar algo que seguro mis colegas ya recordaron. Esto es un gobierno que en la palabra central de su plan de desarrollo tiene la palabra emprendimiento. Y lo mencionaré siempre y lo recordaré siempre, puesto que no es menor. No es menor el que le apostemos a un país emprendedor, no es menor que estemos con varias declaraciones del presidente, querer ser un poco ese ecosistema más visto en la región en temas de emprendimiento e innovación. Ustedes bien lo saben, nos hemos vuelto en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el centro, por ejemplo, de iniciativas de muchas empresas de tecnología eh, eh, que de alguna manera queremos abrir un espacio para darle valor, al país. Y desde ahí quiero ya empezar a introducir lo que es la industria para nosotros. Y yo quiero hacer el marco que les acabo de hacer introductorio, porque sin lugar a dudas, la apuesta de una industria como estas tiene que ver con la industria país. Tiene que ver con que el gobierno, la política pública, nos comprometamos para ello. Ya se los vamos a mencionar más adelante. Yo creo que todos muy bien en la región conocen perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de esta industria a nivel mundial. Creo que ustedes entienden perfectamente que hoy la movilización de más de 70 billones implica claramente lo que están las startups moviéndose en medio de la pandemia y la pospandemia. No sé si conocen estadísticas como, por ejemplo, el entender y ver que cerca de la mitad de los nuevos empleos que están generando en los países de la OCDE están creados por startups, y cómo, si miramos la literatura hoy de los que hablan de los futuros 20 unicornios, cerca del 10 o 15% de ellos están asociados a esta industria. Y de alguna manera, además, con una gran noticia, es como el mundo de manera exponencial está utilizando esta tecnología para desarrollo. Aquí hay un mapa maravilloso, lo que vemos del porcentaje de la población que utiliza servicios a través de la industria y cómo indiscutiblemente empezamos a entender algo que para mí, en la convicción personal, en términos de transformación es fundamental. ¿Y qué es fundamental? El tema de entender que ya esto es una cultura. Ya estamos apropiando la transformación de la sociedad a través de la industria, lo cual me parece muy importante. Porque al final yo puedo tener una iniciativa como industria, pero si no es absorbida por los ciudadanos, ese gap la destruye. Aquí está pasando exactamente lo contrario. Ya tenemos un porcentaje de apropiación que empieza a marcar un norte perfectamente claro. Siguiente, por favor.
de esto, pues yo me jacto y creo que Víctor y todos mis compañeros, es de ver que Colombia es considerada la tercera industria. Tengo la fortuna en lo institucional y a veces en lo personal también de hablar permanentemente con todos los actores fundamentales, ver la irrupción, el ímpetu y la forma como están entendiendo esto como la ruta de crecimiento y desarrollo de muchas industrias, porque algo que para mí siempre es muy seductor de la industria fintech, y por eso siempre la aplaudo de manera tan preponderante, es que esta industria abre caminos para otras industrias, y eso es fundamental, es un habilitador. Es para mí el típico sector, como cuando trabajo ahora la política pública a raíz del tema de comercio electrónico, y yo le digo a todo el mundo, hombre, la ventaja del comercio electrónico no está únicamente en la propia empresa que se sube a una plataforma y hace trazabilidad, demanda y oferta. No, lejos de eso, es todo lo que hay detrás del comercio electrónico: medios de pago, logística, servicio postventa, propiedad intelectual, servicio, regulación para protección al consumidor, etcétera. Pues pasa exactamente lo mismo acá. Esto es un gran detonante de sectores de la economía. Yo digo, cuando estamos en sectores como el que yo estoy, y hablo del de industria, estos son los típicos sectores que cuando uno los apoya, generan una implosión, explosión hacia afuera y hacia adentro que es maravillosa. Casos en Colombia como Móvil, Mercado Pago, Payú, FinSocial, etcétera, demuestran sin lugar a dudas eh, que la hoja de ruta es la correcta, demuestra que estamos en la vía, ya pues aquí están los líderes de la industria a nivel mundial, pero indiscutiblemente, por lo menos en dos sectores, en crédito digital y en pagos digitales, empezamos a ser eh, 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 no solo identificados como un país que le está apostando al proceso, sino de alguna manera empezamos a jugar y a irrumpir en los mercados. Yo pongo un ejemplo que en números es menor, y cuando hablamos de crowdfunding solo se menciona una plataforma, pero lo que ha pasado a través de esa única plataforma que se lideró por la Bolsa de Valores de Colombia y nosotros la apoyamos en la inversión digital es maravilloso. En medio de la pandemia, más de una salida lograron financiar abiertamente proyectos por 100.000 a 150.000 dólares, lo cual permitió un camino muy importante. Y todo lo que hay a través de ya iniciativas que casi que cubren con todos los sectores de esta industria. Evidentemente todavía hay servicios que estamos en mora de aterrizar, pero creo que es muy importante. Y aquí hago un paso muy importante, un paréntesis muy importante. Eh, en medio de la pandemia, Impulsa lideró varias líneas de crédito para trabajadores independientes, para empresas TI, para empresas de turismo, etcétera, y dimos un paso muy importante. Por ejemplo, a través del Fondo Nacional de Garantías en Colombia, que es un gran instrumento para cobertura de riesgo, y pasamos rápidamente de 3 a 4 fintech que estaban mal avaladas por ellas a 14 a 15 en 2 semanas. Creo que esto denota el reflejo de un país que le está apostando a esta industria. Siguiente, por favor. Solo para tener un indicativo, crecimos una cuarta parte en la industria. Todos los que estamos en el mundo de los startups y la innovación, creo que son de los números que nos motivan para seguir adelante. Ya empieza algo que siempre a mí de manera recurrente nos piden, y es, oiga, bueno, ¿y el empleo qué? Y aquí lo quiero mencionar porque en el caso del gobierno, en el caso del gobierno colombiano, lanzamos un documento el 20 de julio que se llama Compromiso por Colombia, eh, y el documento, para orgullo de los colombianos, en los 4 ejes, en el eje de empleo, ahí nace una palabra que es maravillosa, y es que se asocia el empleo al emprendimiento. Y por eso lo menciono, porque ya no solo es el emprendimiento, mecanismo de equidad social, mecanismo de innovación, sino ya empieza a ser un actor muy importante en generación de este nuevo empleo después de la pandemia. Colombia es un país resiliente, y eso es una característica de la cual el presidente habla muchísimo. Y lo menciono para aquellos que les gusta esa característica en el ser humano, porque la resiliencia es esa capacidad de adaptarse nuevamente a los cambios. Y yo creo que frente a la incertidumbre que se está generando, a la incertidumbre que tenemos, la resiliencia empieza a ser una característica muy importante, y algo que me mostró la industria fintech. Yo tuve la oportunidad de hablar prácticamente con todos los líderes
de las diferentes empresas de la industria estos 6 meses fue el detenernos a mirar la capacidad de adaptarse a nuevos caminos, a nuevos sectores. Y ya lo que miramos en el slide anterior, el tema de que Colombia se consolida como un país líder en la región, lo cual eso hace, y usted lo sabe muy bien, genera una atracción detrás de fondos de inversión, de aprobación de tecnología, etcétera, que es muy importante para el país. Siguiente. ¿Cuáles son las principales tecnologías? Y aquí hago un paréntesis. Hace unas 3 semanas, David Vélez, fundador de un banco que todos conocen, porque pues estamos en un evento propio del sector que es Neobank, nos decía que el día, por ejemplo, que se presentó, que abrió en Colombia, eso fue a sumo, me recuerdo, un miércoles, me acuerdo perfectamente que él en el planteamiento decía que cuando había abierto otros mercados, hablo de México y Brasil, no había tenido el número o el impacto en números de nuevos servicios vendidos el primer día. Y un poco el análisis es, finalmente ellos tampoco llegan al mercado colombiano por el solo hecho de nacionalismo o lo que fuera. Pues David, aunque abre el banco por primera vez en México, ahorita abre en Colombia, y creo que es un síntoma verdaderamente importante. ¿En dónde estamos parados? Y yo lo digo de manera muy importante. La superfinanciera, nuestro regulador, para los que lo entienden así, ha hecho un trabajo muy importante de apoyar a través de un gran centro de innovación que tiene. Yo, un centro de innovación que respeto muchísimo, trabajamos conjuntamente y hemos identificado un poco las tecnologías que a través de la industria estamos trabajando. Todo lo que hay alrededor de analítica, todo lo que había a raíz de apps y transacciones móviles, todo lo que hay alrededor de cloud, las tecnologías que tenemos que adoptar, muy importante, el tema de lo que estamos adoptando en Machine Learning, algo muy importante, y ustedes lo vieron en un anuncio en Colombia, el tema de las cripto y los primeros caminos hacia las primeras pruebas orientadas allá, y el tema de plataformas abiertas. ¿Cuáles son los retos? Porque sin lugar a dudas, siempre los que estamos de un lado, y en mi caso como presidente de la Agencia de Innovación y Emprendimiento del Gobierno, pues estamos llenos hoy de una gran noticia, de un sentimiento y un camino muy importante en una industria que está volviéndose líder, pero sin lugar a dudas también hay que entender los retos. Para mí uno muy importante, y es un tema de mi formación, es el tema de protección de datos. Creo que la TAM, creo que nuestra superintendencia está haciendo un trabajo muy importante, pero evidentemente aquí hay un tema de trazabilidad incluso en la región muy importante. El tema de cybersecurity empieza a ser en Silicon Valley una de las 5 industrias de mayor crecimiento. Un tercer tema, el tema de no solo la protección de datos, sino, como lo dije hace un rato, la protección del consumidor y sobre todo la competencia equilibrada. Nosotros hemos sido históricamente, y solo para hablar de sector financiero, por ejemplo, un país con un buen sistema financiero concentrado, pero más allá de concentrado, suficientemente centrado en la transformación del país, pero creo que ahí todavía nos falta superar las asignaturas relacionadas con una competencia más equilibrada hacia la transformación de nuevos caminos. Siguiente, por favor. Las cosas, las historias, y yo creo que los ecosistemas se convierten a través de los buenos ejemplos. En mi caso particular, me encanta me encanta contar buenas historias, y me encanta contar buenas historias porque estoy convencido que el ejemplo es el que genera atracción hacia atrás y hacia adelante. Y ese nivel de ejemplo, entendemos que cada día emergen nuevas startups colombianas que de alguna manera están entendiendo la ruta de la inyección de capital, la financiación como un mecanismo. La posibilidad, por ejemplo, que nos dio, Colombia tuvo 2 actividades del denominado Día Sin IVA en medio de la pandemia para activar el comercio. Y evidentemente los medios de pago digitales, por ejemplo, fueron un papel muy importante y nos demostró que todavía tenemos un camino muy importante para recorrer. Hablo del caso de AI, por ejemplo, que en medio de una coyuntura tan importante, y si ustedes se dan cuenta, esta noticia se dio aquí para mayor transparencia, se dio el 21 de mayo a las 11:40 de la mañana. Y simplemente miren cómo en medio de los peores 2 meses de la pandemia estábamos cerrando rondas de inversión. Yo creo que hablando de sintomatología, ahora que hablamos tanto de temas médicos, demuestra claramente en dónde estamos educados como industria. Siguiente, por favor. Minca
Es otro caso similar. Aquí también están las fechas, lo hicimos de adrede. Esta es del 13 de mayo. Hicieron una ronda de $3 millones con gigantes como Mastercard para apoyo. Y lo que hace es maravilloso, una plataforma además, por eso el símbolo, que está sustentada en blockchain, lo cual para nosotros como país y como gobierno genera dos resultados muy importantes. El fortalecimiento en la industria, la fintech, a través de una tecnología emergente como le mostré, la que era súper valorado, que necesitamos claramente desarrollar porque Colombia es un país con muy propia apropiación a través de tecnologías de blockchain. Siguiente, por favor. Este es un titular de prensa. Yo siempre digo, hace unos días hice una reflexión a un medio de comunicación y les decía que yo entendía que había una adicción a contar malas noticias, pero ¿por qué no contamos? Y yo ponía un ejemplo. Hablo de mucho de los emprendedores colombianos y lo hago por convicción, no únicamente por el rol que cumplo. Y yo decía, oiga, yo creo que casos como el de David deberían salir todos los días en primera página. David debería ser un personaje que debería rotar en todos los diarios de Colombia, en todos los noticieros de Colombia, en todos los medios de Colombia, eh, 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 siendo la persona o el ejemplo a seguir. Esto es un banco con 3 fundadores, con Cristina, con Eduardo y con David, David colombiano, antioqueño, y es un caso donde yo digo, ¿por qué no contamos esas historias? Hoy en Nubank, al principio del año anunciaba la llegada de 20 millones de clientes. Hoy él habla ya que está cerrando el año con 35 millones de clientes, convirtiéndose en el banco digital más grande del mundo, con recaudo cercano a los 820 millones de dólares, lo cual pues no es menor en temas de inversión. Y ahí viene la evolución. Es un banco fundado en el 2013. Lanza su primera tarjeta de crédito con la franquicia de Mastercard en el 2014. Hace la primera transacción el 1 de abril. Evidentemente aquí todo pasa de manera express. En el 2017 lanza su cuenta digital que se llama New Conta y en el 2018 se convierte en unicornio y en el 20 aterriza en Colombia. Y lo pongo como ejemplo, como titular de prensa, porque esto es una muestra que esto es apropiado en un país latinoamericano, apropiado en una parte muy importante por talento y desarrolladores latinoamericanos. Hoy, con un número importante de absorción del ecosistema de Sao Paulo en temas de ingenieros o desarrolladores, igual sucede con un tema de soporte en Argentina muy importante, en México y ahora en Colombia, lo cual denota además lo que les decía, la trazabilidad que hay detrás. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando uno llega al restaurante y le ponen un pescado encima, nunca piensa en el día anterior quién se levantó a las 4 de la mañana, quién lanzó la red, quién recogió la red, quién llevó el pescado, quién lo comercializó hasta llegar a nuestro plato, hasta que alguien lo cocinó. Yo pienso exactamente lo que pasa con las fintech. Para mí las fintech es el mismo caso restaurante. Uno a veces recibe el pago digital o la transacción digital y no entiende todo lo que está sucediendo detrás de una fintech. Por eso admiro tanto ese sector, porque es un sector cuya trazabilidad es muy importante y la forma como permea todos los sectores de la economía lo es más aún. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, yo también en el proceso de construcción de los caminos y de las historias, trato de decir, bueno, ¿cuál debe ser el rol del gobierno en medio de este camino? Porque sin lugar a dudas, creo que los emprendedores hacen un gran camino. Creo sin lugar a dudas que la industria apropia. Creo sin lugar a dudas que hoy los fondos de inversión, los ángeles inversionistas y los demás juegan un papel muy importante. ¿Y el gobierno qué? Hemos hecho una apuesta muy importante en Colombia y creo que para Latinoamérica va a ser un gran ejemplo el actualizar la última ley de emprendimiento que se dio por allá en el año 2006. Sin lugar a dudas, sin necesidad de hacer una exploración demasiado sofisticada de lo que hay detrás de esta industria, lo que ha pasado en 15 años es brutal. El mundo, si uno toma solo, según BCG, por ejemplo, las 50 empresas más innovadoras del 2020, hace 15 años estaban ubicadas, no estaban entre las 50 o no estaban ubicadas en el mapa mundial. ¿Qué quisimos? Tratar de generar un proyecto de ley que modernice un poco el ecosistema. Uno primero, y el primer eje del proyecto de ley es, en el caso del ecosistema colombiano, el tratar de levantar todas las barreras que encontramos tanto a nivel nacional como departamental o de regiones
en temas de creación de empresas, algunos registros de temas de salud, algunos en temas de cobros de tasas a nivel regional. Y algo muy importante que solo lo tiene Corea es la implementación de sandbox regulatorios en todos los sectores de la economía. Eso es un paso muy importante. El segundo es el proyecto de ley, del cual me siento muy orgulloso porque creo que va a traer una atracción muy importante para los emprendedores. Es darle la posibilidad, como ya en algún momento lo hizo México y lo hizo Chile, es darle un acceso mucho más directo a las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo a los emprendedores al sistema de compras públicas. Esto es un sistema que debe estar cerca de los 3.000 millones de dólares en Colombia. Es un mercado de 100.000 millones de pesos. Y queremos darle la posibilidad a los emprendedores que se encadenen, que innoven para formar parte del sistema de compras públicas. Criterios de desempate, por ejemplo, en favor de los emprendimientos, de mujeres, de sociedades de beneficio de interés colectivo, etcétera. Y algo muy importante que vamos a lanzar en Colombia es un grandísimo sistema de compras públicas que nos sirva como un mecanismo de información para hacer transparente la trazabilidad, para que los colombianos, los finales de todos los meses, sepan cuántas MIPYMES, cuántos emprendedores pudieron acceder y a qué tipo de compras públicas. Y el tercero, que es el tema de financiamiento, donde entran ustedes. Hasta ahora existe un mecanismo de financiación para los emprendimientos, tanto de manera tradicional, hablo de banca, de manera informal, hablo del menudeo, y evidentemente nos paramos en la mitad y le queremos abrir la puerta a través de nuestro fondo de garantías a todos los sectores y a todos los mecanismos de verdaderamente enfrentarnos a, a, a nuevos mecanismos de financiación. Queremos modernizar el país, queremos que todo el mundo se voltee a Colombia y se ve en Colombia cómo a través de las fintech, por ejemplo, o a través de muchos servicios, lograron crear mecanismos de financiación o acceso a dinero, acceso rápido y transparente al dinero. Vamos a darle mucha fuerza. La estamos haciendo muchísima fuerza pero muchísima fuerza a las fintech y a las entidades de microcrédito y a las entidades cooperativas que en Colombia juegan un papel muy importante. Y vamos también a fortalecer la agencia como tal, porque sin lugar a dudas, la institucionalidad es muy importante. En Colombia hay muchísimos mecanismos de financiación, muchísimos, y en ese camino de mecanismos de financiación queremos dar el ejemplo, y en el dar el ejemplo queremos, digamos, recoger gran parte de los instrumentos de Colombia, que son más o menos unos 560, y algunos de llevarlos a una entidad más fortalecida que permita crear un país mucho más fuerte. Siguiente, por favor. El cuarto, ya lo dije, es la institucionalidad. Yo me siento muy orgulloso de hoy tener un país que más de 24 sectores recogen iniciativas de emprendimiento, ahora las queremos ordenar. Segundo, hemos construido una iniciativa que es un campus de emprendimiento a nivel regional. Queremos dar la posibilidad de crear ecosistemas regionales de emprendimiento, una marca nuestra que se llama Se Emprende, en donde en el mismo lugar físico confluyen emprendedores, universidades, empresas de tecnología, financiación, etcétera, para fortalecer el proceso de conversión entre ellas y la creación de fondos regionales para emprender. Y el último, y con eso cumple el tiempo exacto de esta maravillosa invitación, es el tema de educación. Y esto se los quiero mandar a ustedes como mensaje. Abajo ustedes van a encontrar el tema de Colombia Nación Emprendedora. Miren, sin lugar a dudas, el tema de educación tiene que ser un camino que entre todos, y hablo de ustedes y nosotros, recojamos, que entendamos que la mentalidad y la cultura es la única forma o el único camino express para, en realidad de verdad, transformarnos como un continente innovador. Necesitamos llevar a que los niños desde temprana edad se acerquen a temas de innovación o entiendan perfectamente el impacto en el emprendimiento o la transformación de la sociedad a través de nuevos negocios, sofisticación de negocios y nuevas conversaciones. Certificar competencias emprendedoras como certificamos otras y permitirle a las universidades formar parte del ecosistema. Necesitamos construir, ya no hablo ni siquiera de una nación emprendedora, de un continente emprendedor, pero el único mecanismo es a través de la educación y la formación. Ustedes como industria, y lo digo y hago suma acá, están haciendo un papel muy importante. Nos están ayudando mucho porque permanentemente crean eventos y conversaciones
para no solo el desarrollo de la propia industria, sino de los países. Ahora quiero invitarlos a entender que esta es nuestra tarea, que si logramos que los niños y los jóvenes se apropien la importancia de generar innovación y emprendimiento, seguramente ya no hablaremos de un continente con tantos problemas sociales, sino hablaremos más de un continente emprendedor e innovador. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Ignacio, como siempre, muy inspiradoras tus reflexiones. También importante resaltar que precisamente en el escenario de pandemia se ha consolidado muchísimo la revolución fintech, se ha despertado el tema regulatorio, se han generado nuevos emprendimientos, nuevos modelos de negocio, se han generado inversiones, por supuesto también en la industria fintech, entonces se empieza a ver la consolidación de una revolución que seguramente, digamos que es imparable. Quiero también recordarle a nuestra audiencia nuevamente los hashtags que estamos utilizando para que comenten, para que compartan ideas, propuestas, reflexiones, conclusiones, quotes de los speakers que hemos tenido en la tarde del día de hoy, y es el hashtag general, que es numeral LFM 2020, y el día de hoy en nuestro track público nacional hemos invitado a nuestra audiencia a que compartan sus ideas, propuestas, reflexiones con el hashtag numeral inclusión financiera digital. Como bien lo decíamos, más allá del tema digital, que por supuesto es el vehículo a través del cual se transmiten los servicios financieros, la innovación de la industria fintech va más allá, va en una innovación basada en el usuario, en lo que mencionaba Ignacio en cuanto a la resiliencia de los emprendedores y esa adaptabilidad al cambio, y es porque esta es una industria flexible en cuanto a los requisitos para acceder a determinados servicios, piensan en audiencias no tradicionales, piensan en servicios muy customizados, y eso es lo que caracteriza, por supuesto, esta industria. Entonces, Ignacio, mil gracias por compartirnos todo esto, muy pertinente para el sector. La innovación y el emprendimiento, que es lo que tú también representas desde el sector, es precisamente parte de las características de esta industria. Mil y mil Sí, gracias. yo te agrego una cosa porque me encantó tu reflexión, y es que para que las industrias tengan un nicho de desarrollo, necesitamos crear un marco mucho más grande para que puedan asentarse todas las industrias nuevas en una economía. Y creo que ustedes están haciendo un trabajo maravilloso, nos están dando una mano muy importante en ese sentido. Muchísimas gracias también a ti por todo el apoyo. Bueno, invitamos a nuestra audiencia a la siguiente actividad que tenemos preparada para ustedes. Es el panel del futuro de la regulación fintech. Entonces, por favor, muy conectados, va a estar espectacular. Nos va a acompañar la directora de innovación de la Superintendencia Financiera también. Entonces, vamos a la otra transmisión.